Becas Activar Patrimonio, del Ministerio de Cultura de la Nación, Secretaría de Patrimonio Cultural, Palacio Nacional de las Artes. Entrevistas. Ganadoras de primeros premios nacionales. Hoy, Carlota Beltrame. Bueno, estamos en una nueva edición de los micropodcasts que estamos haciendo con el Palais Glass, el Palacio Nacional de las Artes. Esta edición la vamos a tener de invitada a Carlota Beltrame. ¿Cómo andas, Carlota? Bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por participar. De hecho, te estamos invitando como ganadora de alguno de los salones, algún premio nacional. ¿Vos habías ganado en qué categoría? Yo gané el primer premio. Viste que hay una categoría en la que tres piezas de cualquier disciplina ganan el primero, el segundo, el tercero, y luego hay premios por disciplina, por lo menos hasta 2018, que es el salón que yo gané. De esos tres premios en esa jerarquía, en esa categoría que no está tipificada por disciplina, gané yo el primero. Es como sin disciplina. Sin disciplina, no sé, era como nada eso. Sos una indisciplinada. No sé, trato de ser disciplinada para las cosas, para mis proyectos, para mis utopías. Si uno tiene algún sueño, en eso me disciplino, pero sobre todo de niña era tremendamente indisciplinada. Leí que naciste en 1960, con lo cual debes haber hecho buena parte de la carrera, si es que estudiaste artes, durante la dictadura en Tucumán. Exactamente. Estudié artes e hice toda mi carrera durante la dictadura, toda mi secundaria también. Y también, es importante para mí destacar esto porque a veces la gente olvida. 2 dictaduras, la de Onganía y luego la de Videla, por citar solamente quienes iniciaban esas dictaduras, rondaron mi vida, ¿no? Y entre esas 2 dictaduras solo hubieron 3 años de democracia. 3 años tremendamente convulsionados, que son los 3 años a partir de los cuales, cuando regresa Perón y finalmente cuando cae el tercer gobierno de Perón. Bueno, entonces gran parte de mi infancia y mi adolescencia viví años muy convulsionados y que han dejado una huella muy profunda en la historia reciente de la Argentina. Viví en una provincia que tiene una característica y que es la provincia en la cual se aplicaron 2 globos de ensayo que luego repercutieron en el resto del país. En el caso de la dictadura de Onganía, un globo de ensayo que tiene que ver con la economía. Se experimentó en Tucumán lo que es el primer experimento neoliberal. Naomi Klein dice que el primer experimento neoliberal en América Latina se aplica cuando gana Pinochet en 1973 en Chile. Y en realidad eso está bien, pero no es el primer experimento. El primer experimento es el que aplica el ministro de Economía de Onganía, que se llama Salimey de apellido, y que consistió en cerrar 11 ingenios de los 30 y pico que tenía Tucumán para favorecer la construcción de un monopolio que no sé si te suena, que es el ingenio Ledesma, que está muy cerca de Tucumán, pero está en la provincia de Jujuy. Bueno, fue un golpe espantoso. En aquel momento, de un día para el otro, 250.000 personas quedaron sin trabajo. Y se crearon lo que posteriormente, hasta el día de hoy, lo ves, que es casi como pueblos fantasmas alrededor de ingenios que dejaron de funcionar. Y esa es una herida que todavía atraviesa la sociedad tucumana. Y luego el segundo experimento es un experimento represivo, que es, por supuesto, el de la dictadura de Videla. Ambos tienen, uno se llama Operativo Tucumán y otro Operativo Independencia. Y el experimento represivo fue porque efectivamente en Tucumán hubo guerra de guerrillas. No solamente tenías el ala de Montoneros y tenías ERP.
Pero cuando ya llega la dictadura en 1976, estas estaban totalmente derrotadas. Hay una foto muy patética que circula donde ves, bueno, guerrilleros atados a un árbol como en el lejano oeste. Y eso en 1975. Que se crea el primer centro clandestino de detención del país, que es la escuelita de Famaillá. Esto es para que te puedas imaginar la Tucumán que yo viví. Bueno, una de las preguntas que te podría hacer es si vos sentís que todo el contexto de Tucumán Arde realmente como tuvo algún tipo de incidencia o fue como más una pantomima en torno del... Yo tengo la idea, guardo para mí, de que para la historia del arte es un momento importante y que para la historia de los tucumanos es algo totalmente intrascendente. No sé cómo lo vivís vos como artista además, porque bueno, me parece que tenés como una autoridad como para poder hablar al respecto en relación a un montón de gente que, no sé, que pensó un problema, pero casi como quien va de excursión al problema y se vuelve, ¿no? Sí, pensó el problema y lo vio. En Tucumán, mira, yo hice una investigación quizás superficial porque no tuve yo pretendía presentarme a Bienal Sur con un proyecto de curaduría en el cual se pudiera contrarrestar qué veía Tucumán cuando Tucumán Arde tuvo lugar. Pero la familia de uno de los artistas que yo entrevisté antes de morir se negó a colaborar con mi proyecto y para mí era muy importante. Es el fotógrafo Tito Mangini, que tiene una serie de cualidades, entre ellas que es el primer fotógrafo tucumano que se autoenuncia, en la escena de Tucumán por supuesto, artista, porque viene de una formación de artista y deriva hacia la fotografía, cosa que en la escena tucumana no existía y no ha existido por mucho tiempo, ya que te formabas como fotógrafo y tu mirada era la de un técnico. En el caso de Tito Mangini, él no se veía a sí mismo como un técnico y no miró, sobre todo en los momentos más interesantes de su obra, que a mi juicio es tremendamente despareja, no miró lo que miraba desde una perspectiva de técnico, sino que él era un artista que tuvo su importancia. Y él sí miró la zafra. Su serie se llama El hombre y la zafra, pero él la saca en 1969. Y esto que te estoy contando, Tucumán Arde fue en el 68, y las medidas de Salimey cerrando los ingenios fueron en el 68. Entonces, lo que te quería comentar es que pasó sin pena ni gloria esa mirada. Después descubrí otros artistas que sí aparecieron mirando un problema social global, ¿no? Por ejemplo, a mi juicio, Gaspar Núñez acaba de curar una muestra sobre Miriam Holgado, que conversando con él, bueno, él me ayudó mucho porque en realidad es su tema de investigación, trabajar con esta artista que ya ha muerto, pero advertí por las imágenes que él me mostró que es muy probable que ella haya sido la primera mujer artista de Tucumán que no pintó ni retratos ni paisajes, sino que se concentró en problemas de carácter social con sus grabados. Y si bien no habla específicamente del tema del azúcar, es evidente que ella notaba una sociedad convulsionada. Pero vos observás que aparte de unos cuerpos retorcidos y sufrientes en sus grabados, los nombres de sus piezas aluden a una crisis social. Entonces uno tiene la sensación que podrías percibir que sí hubieron artistas que advirtieron ese drama y lo pudieron plasmar de alguna manera en su obra. Sin embargo, yo escuché a muy poca gente de Tucumán, hasta te diría años muy cercanos a había oído hablar de Tucumán Arde. Y yo coincido con vos, Tucumán Arde es un fenómeno ajeno a Tucumán, estético, ¿no? Totalmente ajeno a Tucumán. Lo que vos comentabas recién es que editando un poco como el cuerpo de obra de este fotógrafo y tomando también de referencia estos grabados de este artista que mencionabas, sumándole algunas cosas más, podrías dar como una visión de finales de la década del 60, que se estaba más o menos moviendo en Tucumán o intuyendo, sin necesidad de estar consciente al 100% de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. En realidad lo que creo que aporta, y por supuesto siempre lo reconoceremos, es lo más rico de Tucumán Arde, no es solo haber visto el problema, sino la experiencia estética. Acá voy a hacer una pequeña alusión.
vos debes estar absolutamente al tanto de las teorías de Marta Traba, ¿no es cierto? Marta Traba define a la escena artística argentina como abierta por la incidencia de los pueblos, de la inmigración europea en nuestro país. Sin embargo, yo creo que ella comete un error de porteña, de mirar a toda la Argentina por su experiencia de Córdoba, porque ella sí estuvo en Córdoba, y de Buenos Aires. Pero la escena tucumana era una escena con mucha importancia, escena artística con mucho peso, pero era típica de una comunidad cerrada. Palacio Nacional de las Artes. Entrevistas. Ganadoras de primeros premios nacionales. En relación a esas tensiones que vos mencionabas, bueno, venís de hacer una obra, Randa Testigo. Hoy, Carlota Beltrame. Bueno, causó un poco de movimiento en los medios. La puedo introducir lentamente, pero me gustaría que vos la comentes más. Digamos, parecería que en 1971 Montoneros tomó la casa de Tucumán, digamos, la casa histórica donde se proclamó la independencia. Hicieron pintadas, etcétera, pero bueno, vos sobre esa idea, digamos, hiciste una randa, que es este tejido que parecería ancestral, digamos, ahora si querés nos contás, pero también pasó algo muy raro, que es que empezaron a circular fake news y imágenes retocadas, como acusando a los artistas de haber intervenido las paredes con pintadas. ¿Nos puedes contar un poco, no solo cómo es la obra, sino cuál fue la repercusión que tuvo en Tucumán puntualmente? La obra consiste en una enorme randa que traduce la fotografía que más ha circulado en los medios, pero después obviamente eso se censuró, y que daba cuenta de la toma de Montoneros, que un grupo de montoneros, que eran 5, hizo en la madrugada del 15 de febrero de 1971, cuando ya gobernaba Livingstone, no Onganía, y toma la casa, y en la sala principal de la Jura va a hacer una serie de intervenciones con pintadas, básicamente. Lo que buscaba Montoneros en aquel momento era conmemorar que en 1949 Perón había vuelto a reconstruir, le pide al arquitecto Busquiazo, que ustedes deben conocer mucho porque hizo mucha obra también en Buenos Aires, que reconstruyera la casa histórica, la cual había sido derribada por en años anteriores, yo creo que en la década del 30, la derriban y solamente se conserva la sala de la Jura original, a la que se protege debajo de un templete francés. Tucumán tiene una historia con lo francés porque su patriciado, la oligarquía azucarera, justamente son franceses o descendientes de franceses. Entonces, ya en el poder, si vinieses a Tucumán, verías que sobreviven casas al estilo Petit Hotel alrededor de la Plaza Independencia, que eran las casas de esas familias patricias. Y ellos, ya en el gobierno, van a derribar el cabildo, la casa histórica, porque no tenían una empatía, digamos, con el colonialismo español. Bueno, lo que sí sobrevive es esta sala, la sala de la Jura. Perón la hace reconstruir y ese 9 de julio de 1949 declara en la sala esa, junto a Eva Perón, declara la soberanía económica porque paga la deuda. Ese año paga la deuda externa de la Argentina. Bueno, ya conocerás toda la historia que sigue de nuevamente endeudamientos, derrocamientos, etcétera, etcétera. Y entonces Montoneros decide tomar, ya en 1971, bajo una dictadura, y conmemorar ese hecho. Y una de las pintadas son 2 stencils, uno de Evita y otro de Perón, porque como es muy caro al peronismo, entre los próceres de la independencia, tuvieron que poner el retrato de Eva y de Perón. En la Revolución del 55 desaparecieron, te imaginarás. Bueno, se pinta esa sala, no pasa ningún incidente de ningún otro tipo, pueden huir estos jóvenes y se sacan algunas fotos antes de
volver a blanquear las paredes. Esas fotos, una de ellas se publica en varios medios y esa es la que yo hice traducir en Randa. Lo que pasa es que quería hacer algo que habrás escuchado por ahí, que es la famosa frase de Walter Benjamin, que es: a la historia hay que pasarle el cepillo de contrapelo, ¿no? Pensé, bueno, esta casa llena de relatos estereotipados, también sería bueno contar que han ocurrido otras cosas, ¿no? ¿Qué hay en esos pliegues de los relatos históricos que no queremos ver o que ocultamos? Bueno, siempre supe que iba a haber problemas, porque solo la palabra montonero genera muchísimo resquemor sobre todo en estos últimos tiempos bajo un gobierno peronista. Más que si yo te digo PRT, es muy probable que mucha gente ni siquiera sepa qué quiere decir esa sigla, pero si yo digo montoneros, no la asocio con las montoneras de la época de las guerras intestinas en Argentina, sino que lo asocio con montoneros, el último movimiento del peronismo de izquierda que conocemos. Bueno, se armó un quilombo. Pero acá el problema es el siguiente. Siempre pensamos que iba a generar debate, pero el problema fue la violencia que se desató, liderada por el bucismo. Es justamente el hijo de Bussi el que organizaba las marchas, etcétera, etcétera. No quiero decir que no convocara gente que no adhiere al bucismo, y sí, tal vez, incluso te diría un peronismo de derecha, pero fue Bussi el que lideraba toda esta movida. Y gente anónima amenazó, nunca a mí, yo sí vi en el Facebook que me decían cosas muy desagradables, pero especialmente a la directora del museo. ¿Quién tenía que ir a dar la cara todos los días y atravesar un grupo de personas que la estaba esperando para insultarla? No es nada agradable eso. Bueno, yo propuse, no al ministerio, sino a la Secretaría de Patrimonio, les propuse sacar mi obra porque yo no quería generar un daño que incluso pudiera llegar a ser hasta físico, no solo sobre la directora, sino sobre cualquiera de los empleados de la casa histórica, y dejar una luz iluminando ese vacío como testimonio de esa parte de la historia que a la sociedad no le gusta y que quiere volver a guardarla bajo la alfombra, sin reflexionar absolutamente nada. Pero no me contestaron nunca. Nunca recibí respuesta a eso y hubo que levantarla. Sí. La Randa estaba en la Casa de la Independencia. La Randa estaba en una sala blanca proyectando su sombra sobre la pared. Tiene una escala bastante grande, ¿no? Y es una pieza que demoró 2 meses en ser hecha y la hicieron 7 randeras que trabajaban todas las tardes. Bueno, fue una experiencia muy hermosa desde el punto de vista de la historia que tiene la pieza. Y proyectaba su sombra, que a mí me parece súper obvio todo, ¿no? El nombre que tiene no es Randa Testigo, sino Revés de la Trama. Nombre que no me gustaba y que finalmente quedó y ya no se lo puede sacar. Linkea de una forma demasiado directa con la frase de Benjamin, pero bueno. ¿Pero por qué decís que quedó? ¿Cómo? Se lo puede sacar. Vos decís, yo digo porque ya quedó anclado en los relatos, digamos, va a aparecer en los diarios, en todos lados, y si yo le cambiara el nombre creo que generaría un poco de confusión, pero bueno. Randa Testigo es muy linda. Randa Testigo es mucho más linda, sí, 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 pero ese nombre es de la curadora de la muestra que se llama Randa Testigo. Ahora, vos me preguntabas recién, ¿qué es la Randa? La Randa es un textil. Es el único textil encaje de la Argentina. Por supuesto, no tiene su origen en Argentina, tiene su origen en los Países Bajos. ¿Por qué llega a nosotros? Bueno, porque en el siglo XV los españoles invadieron los Países Bajos y estuvieron allí casi un siglo. De manera que, como siempre sucede, cuando vos estás mucho tiempo, un pueblo está demasiado tiempo sometiendo a otro pueblo en su lugar, recibe muchos elementos de su cultura. En este caso fue el encaje. Y durante el barroco, que ya la palabra Randa aparece en el Quijote de la Mancha, durante el barroco, que es la época de la colonización en América Latina, el encaje llega a América Latina. Esa práctica que se llama Randa, específica. ¿Y qué va a pasar? Es una práctica arcaica, es un arcaísmo. ¿Por qué? Porque desaparece de Europa. Por su particularidad desaparece en Europa, en donde lo que ahora vos vas a encontrar es el encaje de bolillo o el encaje chantilly. Pero la técnica con la que se hace la Randa
ha desaparecido de Europa. De la misma forma que desaparecen algunos arcaísmos del lenguaje que todavía conservamos en las colonias, entre comillas, como por ejemplo la palabra sobaco, que es tan fea, pero vos la decís en España y se sorprende porque parece que está hablando el góngora. ¿Dónde sobrevivió? En Tucumán, pura y exclusivamente. Entonces se empezó a convertir en un emblema de Tucumán. Un textil que la pasó mal durante mucho tiempo, una práctica artesanal que la pasó mal, pero en los últimos 15 años, te diría, hubieron políticas de recuperación de las artesanías y que arrastraron a la randa a una nueva, a una visibilidad que antes no tenía. Bueno, yo elegí la randa por eso, porque hablo mucho de Tucumán y me parecía que el soporte como significante tenía que empezar hablando de nuestra historia, y desde el año 2000 empecé a trabajar con ella. Hice de todo. Pero como soy muy politiquera, pues estoy muy atravesada por la historia que te he contado previamente, me parece bonito conjugar como a la manera de un oxímoron, ¿no? La delicadeza del textil, la práctica artesanal, que es una práctica femenina, no como otros textiles que sí hacen los hombres, y muy doméstica, y la violencia la violencia del momento político que me tocó vivir, en donde Tucumán misma también fue un protagonista central de ese momento histórico que atravesó dolorosamente la Argentina. Creo que es una operación muy simple, muy básica, pero bueno, me aquerencié a ella. Igual, como espectador de la pieza, creo que revela un montón de relaciones que no solamente son íntimas de Tucumán, sino más bien como una dinámica nacional. Creo que la pieza en ese sentido tiene la fuerza de atravesar, ¿viste? Como los umbrales de lo que pasó en Tucumán y llegar a todos lados. Sobre todo por esto que mencionabas vos contándolo, del pago de la deuda y la reivindicación de ese día puntual, ¿no? Sí. Creo que toda esa historia es, desde que la contás, es como está muy íntimamente ya relacionada con la randa que expusiste. Casi que habría que exponer la historia y la randa en paralelo, no se pueden separar. Te queríamos agradecer desde el Palais estos minutos. Fue muy lindo charlar. Tengo varias preguntas más para hacerte, pero quizás puedo cerrar con una pregunta que me puedes responder cortito. Está relacionado con la cantidad de artistas que en general entrega Tucumán a la escena. Generación tras generación aparecen siempre 4 o 5 artistas que llegan a un nivel de exposición grande en Buenos Aires, y todos con una calidad muy alta. Y así, sintéticamente, quizás si nos podías contar a qué se lo atribuís, si la escuela en particular tiene algo que ver, o si hay una comunidad muy grande que piensa en conjunto, pero contarnos un poco cómo ves eso en los últimos 20 años. Te digo que se llama, yo te lo voy a decir, Universidad Pública Gratuita. Y digo esto porque si vos observas muchos de estos artistas, algunos de ellos tienen un origen social muy humilde. Bueno, el secreto es ese, ¿no? Yo creo que la escena porteña concentra más en las clases medias y medias altas el desarrollo de las prácticas artísticas. En cambio, Tucumán, al tener una facultad de arte que tiene además una larga tradición, que se inicia con Lino en Spilimbergo, que es una historia que se repite en todos lados, yo siempre que veo eso, digo, qué buena que es qué genial la universidad gratuita. Por supuesto que podría contarte detalles muy específicos de esa trayectoria ya dentro de la Facultad de Artes, en las cuales el taller C, en donde yo me desempeño con mis colegas, Heli González y Marco Figueroa, creo que tienen un protagonismo muy importante. Pero si vos querés que yo te diga cuál es el secreto, es ese, universidad pública y gratuita. Muchas gracias, Carlota. No, por favor. Gracias a vos. Un beso grande. Nos estamos despidiendo. Muy bien, muy atento. Chau, chau. Becas Activar Patrimonio. Palacio Nacional de las Artes. Palais de Glace.
www.cultura.gov.ar.